Escúchame, mi gente, voy a pasar lista. Erika Costa, Presente. Ángela Carolina Ibar, Presente. Jason Beltré, Silvia Mercedes Brito, Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. buenas tardes. Silvia Brito, Brandy Brito, Presente. Yamiel Enrique Calderón, Yamiel Calderón, María Isabel Castillo, María Isabel Castillo, Walfrey Céspedes, Presente, profesor. Elaidi Cristina Céspedes, Presente. Emelin Cuevas, Presente. Malclin Malclenis de los Santos, Angeli del Rosario, Lorena Delgado, Presente. María Estel Díaz, Presente. Wilcani Díaz, Wilcani Díaz, Beatriz Encarnación, Dileisi Encarnación, Sisi Encarnación, Milkeli Félix, Luis Félix Pérez, Presente. Disculpe si no lo hago bien, es que está lloviendo mucho por aquí, profesor. no hay problema. Ariadne Ferrera, Catherine Filpo, Raquel Filpo, Stephanie Fleming, Stephanie Fleming presente, profe. Victoria Virginia Florentino, Profe, disculpe, Catherine Silpo.
Catherine Filpo. Listo, Catherine. Victoria Florentino. Gilny Gómez. Gilny Gómez presente, maestro. Sonia Grateró. Permiso, profe. Ya mencionó a Rosy Montilla. Todavía. Ok. Sonia Grateró. Evadi Herrera. Perdón. Evadi Yabelín Herrá. Chaelín Jiménez. Presente, profesor. José Agustín Liriano. Mireli Lugo. Presente, profe. Bianca Malte. Franiaris Mata. Jessica Mateo. Yandri Mateo. Stephanie Mateo. Presente. Dariela Matos. Clary Méndez. Carla María Méndez. Giselle Méndez. Rubí Esther Mercedes. Rosy Montilla. Presente. Carolyn Mora. Melcy Morillo. Francisca Obando. Vanessa Parra. Yaidi Patricio. Pedairi Peña. Cancia Peña. María Liz Pérez. Presente. Dariani Pimentel. Yamilé Pujol. Fátima Pujol.
Dania Pujol. Raider Pujol. Patricia Pujol. Yesenia Pujol. Presente. Albert Ramírez. Juana Bautista Ramírez. María Altagracia Ramírez. Maydi Reyes. Presente. Katia Reyes. Presente, profe. Mayeren Reyes. Rivas. Freisy Rodríguez. Carol Rodríguez. Presente. Yamel Román. Presente, profesor. Francesca Rosó. Arabeli Rosó. Presente, maestro. María Alejandra Rosó. Presente. Gabriela Santana. Yadani Sención. Presente. Anabel Silverio. Ramona Sosa. Pamela Tavera. Presente, maestro. Britali Terrero. Catherine Terrero. Presente, profe. Neuli Terrero. Brita está de camino a su casa todavía, profe. Muy bien. Neuli Terrero. Falta de tirar una materia, eso es del discernimiento. Esto está al final del pasillo. No sé. María Mercedes Tulbí. Sonia Vázquez. Emanuel Lebrón. Presente. Adri Núñez. Muy bien. Lo que lograron entrar de último, al final, entonces le ponemos presente. Maestro, buenas tardes. Disculpe, Mirkeli Félix, presente. Sí, al final, Micheli. Profesor, buenas tardes. Mi nombre es Francisca, yo primera vez en clase. No tenía acceso al grupo. Ah, ok, bienvenida, Nerolisa.
Al final te pongo presente, Nerolisa. Bueno, Neroli. Ok, hoy vamos a hablar lo que es entonces el hardware. Bien, vamos a ver, ¿quién pudieron investigar sobre ese tema? Levantándome la manito, por favor. Estel Díaz, levantó la mano. Te escucho, Estel. Muy buenas tardes. El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles de un sistema informático. Es todo aquello que puede tocar con solo, perdón, profe, que u otro dispositivo electrónico. Eso es todo. Muy bien. Emanuel Lebrón. El hardware es el conjunto de componentes físicos y tangibles de un sistema informático, es decir, como el monitor, el teclado, el ratón, la memoria y el disco y la placa madre. Estos elementos trabajan en conjunto para procesar, almacenar y transmitir información, permitiendo así el funcionamiento de los programas y aplicaciones. Sin el hardware, el software no podría ejecutarse, por lo que ambos complementan para hacer posible el uso de la computadora. En resumen, el hardware es la base material que hace posible el funcionamiento de los sistemas informáticos. Hasta ahí. Muy bien. Maydi Reyes. El hardware son aquellos elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un sistema informático. Es decir, son aquellas partes físicas de un sistema operativo, tales como sus componentes electrónicos, electromecánicos, mecánicos y cualquier elemento físico que esté involucrado. Todos ellos forman parte del hardware. Es la parte que puede ver del ordenador todos los componentes de su estructura física, como la pantalla, el teclado, el ratón, etc. El hardware incluye los componentes físicos internos, como el disco duro, la madre y periféricos, como la impresora. Gracias. Muy bien. Joel Profe, Jiménez. tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta antes de seguir, por favor. Dígame, sí. En la clase pasada usted quedó que este tema lo íbamos a discutir en grupo y nosotros nos preparamos. ¿No hay grupo de posición? Sigo, profesor. De un momento, Joel. Lo que pasa es que de la parte del grupo, ¿verdad? Yo dije que formaran grupos en el grupo de WhatsApp, preguntaran quiénes están en grupo, formaran grupos y me lo enviaran para así asignarle un tema de posición, pero no se hizo. Entonces, por lo menos cuando termine la clase, en el grupo de WhatsApp, hablen quiénes están en grupo, forman un grupo de 5, lo envían por el grupo de WhatsApp y así le asigno el tema. Pueden seguir, Joel. Buenas tardes. El hardware es la parte física y tangible de una computadora o de cualquier dispositivo electrónico, incluyendo todos los elementos que puedes ver y tocar, como la torre o cáscara, el monitor, el teclado y el mouse, los discos duros y memoria, el procesador o GPU, las tarjetas gráficas de sonido o red, etc. En resumen, el hardware es el cuerpo de la computadora, mientras que el software son los programas e instrucciones que le da vida y permiten que funcione. Hasta aquí. Muy bien. Pamela Tavera. Yo pude investigar más sobre el hardware. Son todos los componentes físicos o tangibles de un sistema informático, es decir,
la parte que se puede ver y tocar como el monitor, el teclado, la CPU, unidad central de procesamiento, la memoria RAM. Estos elementos físicos son indispensables para el funcionamiento de cualquier dispositivo y trabajar conjuntamente con el software, que son las instrucciones y programas que hacen posible sus operaciones. Componente principal de hardware. El hardware incluye tanto componentes internos como externos. Componentes internos, la unidad central de procesamiento CPU, la memoria RAM y la placa base, los discos duros, unidades de estado sólido CMAC, y la tarjeta gráfica son ejemplos de hardware. Hasta ahí fue mi parte por todo. Perfecto. Catherine Terrero. Presente. Importancia del hardware. Base de la informática. El hardware es el soporte físico que permite que una computadora funcione. Sin él, el software no podría ejecutarse. Determinante en el rendimiento. La potencia del procesador, de la capacidad del RAM o el tipo de almacenamiento influye directamente en la velocidad y eficiencia del sistema. Facilita el trabajo humano. Gracias al hardware, hoy se pueden realizar tareas complejas en segundos, diseño, comunicación, investigación, etc. Impulsa el avance tecnológico. La evolución del hardware ha permitido el desarrollo de las computadoras personales, teléfonos inteligentes, tablets y dispositivos modernos. Hasta ahí mi parte para que otros sigan participando. Muy bien. Lady Céspedes. Sí. El hardware es el conjunto de elementos físicos y tangibles que forman parte de una computadora o dispositivo electrónico. Incluye todos los componentes que se pueden ver y tocar, desde el procesador y la memoria, hasta el teclado, el mouse y el monitor. También este es un sistema informático. El hardware comprende todos los dispositivos electrónicos, eléctricos, electrodomésticos y mecánicos necesarios para procesar, almacenar y transmitir información. El término no solo se aplica en las computadoras, sino también que se aplica en celulares, tablets, consolas de videojuegos, televisores inteligentes y cualquier equipo tecnológico, ya que todos poseen hardware que lo hacen funcionar. Y yo veo en el listado de enfermería. Ya, maestro. 40 y pico. ¿Están en clase? Sí. Sí, rápido. Y Meral me dice que nada más son 17. Y que ella le mandó con un conteo. ¿Usted entiende lo que ella le mandó? Sí, claro. Búsquelo para ver. Porque ella me dice, este dice que lo va a pagar. Sí, no te tengo. Para que lo diga todo. Pues de tu clase, mañana por la mañana lo sacamos el resto. Bueno. El resto lo vaina. Que ahí no va a tener una. Sí, no voy a Lo que tiene el hotel. Es lo que sea. Y yo digo, no, pues son 41. No, porque ella no me dijo. No escucho, Gracias, profe. Gracias, Lady. Escúchame, presentó un caso. Lorena Delgado. Sí, aquí estoy, maestro. El hardware es el conjunto de compuestos físicos y tangibles que conforman un dispositivo electrónico o un sistema informático. Estos componentes pueden ser internos, como el procesador, la memoria RAM, la placa base o el disco duro, o externos, como el monitor, el teclado, la impresora o cualquier periférico conectado al equipo. A diferencia del software, que es la parte lógica o intangible del sistema, el hardware es aquello que se puede ver y tocar. Es el soporte material sobre el cual se instala y ejecuta el software, y ambos trabajan en conjunto para que los dispositivos electrónicos puedan cumplir sus funciones. Hasta aquí, maestro. Muy bien, Lorena. Gilmy Gómez. Gilny Gómez, maestro. El hardware es un conjunto de elementos físicos de un sistema informático. Todas las piezas que se pueden tocar y ver. Sin él, el software
no podrá ejecutarse, ya que necesita de estos dispositivos para recibir instrucciones, procesarla, almacenarla y devolver resultado al usuario. Un ejemplo, un teclado hardware introduce datos que un programa software interpreta. Hasta aquí fue, maestro. Bien. María Liz Pérez. María Liz Pérez. Aquí estoy, profe. El hardware es la parte física del computador, es decir, todos los componentes que se pueden ver y tocar, incluye los dispositivos y piezas que permiten que la computadora funcione y procese la información. Se divide principalmente en unidad central de procesamiento, CPU. Es el cerebro del computador donde se realizan las operaciones y procesos. Dispositivos de entrada permiten introducir datos como el teclado, el ratón o el micrófono. Dispositivos de salida muestran los resultados como el monitor, la impresora o los altavoces. Hasta ahí. Muy bien. Brandy Brito. Buenas tardes, profe. El hardware se refiere a toda la parte física y tangible de la computadora o dispositivo electrónico, es decir, los componentes que se pueden ver y tocar. Esto incluye tanto los componentes internos como la unidad central de procesamiento, CPU, la memoria RAM o la placa base, como los dispositivos externos, como el monitor, el teclado y el ratón. El CPU es el cerebro de la computadora encargado de ejecutar instrucciones y procesar datos. La memoria RAM almacena temporalmente los datos que el procesador necesita. Hasta aquí me parte, profe. Muy bien. Milkeli Félix. Profe, aquí estoy. Es fundamental porque es el soporte físico sobre el cual trabaja el software. Sin las piezas y dispositivos que lo componen, sería imposible ejecutar programas o realizar tareas. Por ejemplo, cuando escribimos un texto en Word, usamos el teclado hardware de entrada, lo vemos en la pantalla de salida y los almacenamos en un disco duro. El hardware de almacenamiento, todo esto ocurre gracias al procesador y la memoria que permite que el sistema funcione. Además, el hardware no es estático con el paso del tiempo. Ha ido evolucionando para ser cada vez más rápido, pequeño y eficiente. Antes las computadoras ocupaban habitaciones enteras y hoy en día podemos tener la misma capacidad de procesamientos en una laptop o incluso en un celular móvil. Esta evolución tecnológica ha permitido que el hardware se adapte a las necesidades modernas de comunicación, trabajo, educación y entretenimiento. Eso fue todo por hoy. Oye, Silvia Brito. Ok. El hardware se refiere a los componentes físicos de una computadora o dispositivo electrónico que se pueden ver o tocar, como la CPU, el monitor, el teclado, el disco duro, etc. Se refiere sobre software, que son los programas o instrucciones intangibles que hacen funcionar los programas y las instrucciones que hacen funcionar el software. La diferencia entre el software y
El hardware es que el software es tangible y son componentes de programas e instrucciones que controlan el hardware, mientras que el hardware es físico, tangible y se puede tocar. Ya. Muy bien. Mireli Lugo. Mireli Lugo. Aquí, por favor. Importancia del hardware. Un buen hardware es crucial para la competitividad de una empresa, ya que la velocidad y capacidad de funcionamiento de los sistemas informáticos están directamente influenciadas por la calidad de sus componentes. Diferencia con el software. La principal diferencia radica en su naturaleza. El hardware es la parte física y tangible que se puede ver y tocar. El software es la parte lógica e intangible compuesta por programas e instrucciones que le dicen al hardware qué hacer. Hasta aquí mi participación, profe. Muy bien. Stephanie Mateo. Stephanie Mateo. El micrófono, Stephanie. No te escuchamos. Bueno, parece que Stephanie tiene problema con el micrófono. María Alejandra Rosó. El software es la parte física y tangible de un computador o dispositivo electrónico. Se refiere a todos los componentes que pueden ver y tocar y que hacen posible que el software lo programe a funcionar. Es el software de entrada permite introducir la información en el sistema, teclado, micrófono y ratón. Erika Costa. El hardware es la parte física y tangible de una computadora o dispositivo tecnológico. Es todo lo que puedes ver y tocar, como el teclado, la pantalla, el ratón, el disco duro, la impresora, etc. El hardware de entrada permite ingresar datos al sistema, como por ejemplo teclado, mouse, escáner y micrófono. El de salida muestra o transmite los resultados procesados, como por ejemplo el monitor, la impresora y los altavoces. Y el hardware de procesamiento procesa la información, como por ejemplo el CPU, que es la unidad de procesamiento. Y el hardware de almacenamiento guarda información, como por ejemplo el disco duro y la memoria USB. La importancia de este es que sin el hardware una computadora no podría funcionar, porque este es el cuerpo físico que permite que el software se ejecute. Muy bien. Rosy Montilla. Profesor, un permiso. Usted me mencionó a Stephanie Mateo. Claro. Para que usted tenía problemas con el micrófono. Yo puedo leer eso ahora. Tiene problema antes de Rosy. Sí, hágalo. ¿La puedo leer ahora, profesor? Sí. Okay. Hardware. La función principal del hardware es recibir datos, procesarlos, almacenarlos y generar resultados. Todos los dispositivos trabajan juntos para
para que el sistema cumpla su tarea. Tipos principales de hardware. Hardware de entrada permite introducir datos al computador, ejemplo, teclado, ratón, mouse, micrófono, cámara, escáner. Hardware de salida. Muestra o comunica los resultados del procesamiento. Ejemplo, monitor, impresora, altavoces, proyector. Hardware de almacenamiento. Guarda datos e informaciones. Ejemplo, disco duro, memoria RAM, memoria USB y tarjeta USB. Ya. Muy bien, Rosy. El hardware de una computadora son todos sus componentes físicos, es decir, la parte tangible que se pueden ver y tocar que hacen posible el funcionamiento del equipo, como el procesador de CPU, la memoria RAM, el disco duro, el monitor, el teclado y el ratón. Es todo, profe. Muy bien. Ya, Dani Sención. Aquí estoy, profe. El, el hardware, el hardware de la computadora, en términos simples, son componentes físicos que un sistema de computadora necesita para funcionar. El hardware se refiere a los componentes de un sistema informativo, incluyendo unidades centrales del procedimiento, CPU, que es el cerebro ordenador que ejecuta instrucciones, memoria RAM, que es el almacenamiento temporal, datos y programas. Gracias, profe. Muy bien. Yesenia Pujol. ¿Para qué sirve el AFARE? Sirve para procesar información gracias a componentes como el procesador, USB y la memoria. Almacena datos mediante disco duro, memoria USB, etc. Permite la comunicación con el usuario a través de dispositivos, entrada, teclado, museo y salida. Conecta dispositivos como tarjeta red o puesto USB para integrar otro equipo. Ejecuta programa. El software necesita del Wi-Fi para funcionar, ya que los programas no pueden operar sin una base física. Hasta ahí, maestro. Victoria Díaz. Aquí, profesor. El hardware es el conjunto de componentes físicos de un computador o dispositivo electrónico, es decir, todas las partes materiales que podemos ver o tocar. Dentro del hardware se incluyen elementos como el teclado, el mouse, el monitor, la impresora, la memoria RAM, el disco duro y el procesador. Se utiliza para que la computadora pueda funcionar correctamente, ya que sin el hardware no habría forma de procesar información ni ejecutar los programas. Por ejemplo, gracias a los dispositivos de entrada, como el teclado y el mouse, se pueden introducir datos en la computadora, como los dispositivos de salida, como el monitor y la impresora. Se pueden visualizar o imprimir los resultados. A su vez, la memoria y el procesador permiten que las operaciones se realicen de manera rápida y eficaz. Ya. Profesor, también le iba a decir que cuando se estaba pasando la lista se me fue la luz para que me ponga presente. Está bien, al final. Victoria, ¿cuál es tu primer apellido? ¿Tu primer apellido cuál es? Florentino. Ok. Caterina.
Enciende el micrófono, Caterina. Gracias. El hardware se refiere a un componente físico, también a un dispositor electrónico, como el teléfono móvil que puede ser visto y tocado. Hasta ahí por mi parte. ¿Cuál es tu primer apellido, Catina? Firpo Beltré. Firpo Beltré, está bien. Frimel Félix. El micrófono, Félix. Bueno, parece que Frimel tiene problemas con el micrófono. Ángela Iván. Aquí estoy. El hardware es un conjunto de elementos electrónicos que compone un dispositivo. Al pensar en los dispositivos que conforman un sistema informático, solemos pensar en un aparato que es el hardware, el cual es capaz de realizar una serie de funciones gracias al software o programa integrado. Hasta ahí mi parte. Muy bien. Melin Cueva. El hardware es un conjunto de los componentes materiales y tangibles de un computador o un sistema informativo. Esto incluye todas las partes mecánicas, eléctricas y electrónicas, sin considerar los programas y otros elementos digitales que forman parte del software. El término hardware del inglés hard, rígido, y ware, mercancía, se utilizó en inglés a partir del siglo XV para designar utensilios y herramientas fabricados con materiales duros. Actualmente, hardware también se emplea con los significados de ferretería, armamento y conjunto de baratijas de metal. También tengo la historia, ¿la puedo leer? Sí. Sí, no hay problema. ¿La puedo leer, profesor? No, déjelo. Dígame. No, la exportación es corta. Es muy larga la historia. No, porque la tiene por generación. Tú dices la historia de la generación de la cosa, del computador. Ajá. Hágalo. Primera generación, 1945-1956. Eran máquinas de cálculo que operaban mediante tubos de vacío. Segunda generación, 1957-1963. Se inventaron los transistores, gracias a los cuales se redujo enormemente el tamaño total de las computadoras. Tercera generación, 1964-1971. Se diseñaron los primeros circuitos integrados impresos en pastillas de silicio, lo que permitió una mayor rapidez y efectividad en el procesamiento de la información. Cuarta generación, 1971-1981. Surgieron los microprocesadores que permitieron la creación de la computadora personal. Ya,
Muy bien. Carol Rodríguez. Bien, ¿me escucha bien, por favor? Sí. Ok. El hardware es el conjunto de elementos físicos y tangibles que forman parte de una computadora o dispositivo electrónico. Incluye todos los componentes que se pueden ver y tocar, desde el procesador y la memoria hasta el teclado, el mouse y el monitor. Mientras que el software es el conjunto de programas e instrucciones, el hardware es la base material que hace posible que esas instrucciones se ejecuten. Ambos trabajan en conjunto. El software da órdenes y el hardware las ejecuta. Básicamente es, por ejemplo, el teclado del computador, lo que nosotros tocamos, las letras, eso vendría siendo el hardware, y que al tocar esa letra se presente en la pantalla es trabajo del software. El hardware se clasifica, se divide en diferentes categorías. El hardware de entrada permite al usuario introducir datos e instrucciones en la computadora, como el teclado, mouse, micrófono, escáner y cámara web. El hardware de salida muestra los resultados del procesamiento. De almacenamiento guarda información de forma temporal o permanente. El primario es RAM, ROM y el caché. Y el secundario, los discos duros, HDD, unidades de estado sólido, SSD, memorias USB y los discos ópticos. El hardware de procesamiento es el cerebro, básicamente, que realiza los cálculos y coordina las operaciones. El ejemplo principal viene siendo el CPU, que es la unidad central del procesamiento. El hardware de comunicación es el que permite la conexión y transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos, como por ejemplo las tarjetas de red, los modems, los routers, el Bluetooth y el Wi-Fi. La diferencia entre el hardware y el software es que el hardware es la maquinaria que hace posible que la computadora funcione, mientras que el software son los programas e instrucciones que le dicen al hardware qué hacer. Las características principales del hardware es que es tangible, ya que se puede ver y tocar, a diferencia del software. Es indispensable. Sin el hardware, el software no puede ejecutarse. Se clasifica en partes: entrada, salida, almacenamiento, procesamiento y comunicación. Es responsable y mejorable. Se pueden cambiar piezas, como por ejemplo aumentar la RAM e instalar un nuevo disco de SSD. Tiene vida útil limitada, trabaja en conjunto con el software, evoluciona constantemente y determina el rendimiento del sistema. Gracias, Carlos. Termino con Nerolisa y Walfrey. Termino con Nerolisa y Walfrey. Nerolisa, empezamos contigo. Aquí estoy. Los componentes físicos del computador se conocen como hardware. Son todas las partes que se pueden ver y tocar. Se dividen en interior y exterior. Componentes interiores. Para la base o tarjeta madre, placa base o tarjeta madre. Circuito principal donde se conectan los demás componentes. Procesador o CPU. Cerebro del computador encargado de procesar la información. Memoria RAM, memoria de acceso rápido, almacena datos temporales mientras el equipo es encendido. Disco duro, almacena de forma permanente los programas y archivos. Fuente de poder, suministra la energía eléctrica, tarjeta de sonido, red, entre otros. Ventiladores y sistemas de enfriamiento evitan el sobrecalentamiento. Componentes externos, monitor, muestra la información en pantalla, teclado, permite introducir datos y comandos. Ratón o mouse, facilita la interacción con el sistema. Impresora, produce copias en papel. Scan, digitaliza documentos o imágenes. Altavoces y micrófonos, permite la entrada y salida de sonido. Hasta aquí mi parte. Perfecto. Por último, Walfrey.
Profe, yo quiero participar. Bueno, ya el tiempo para participar terminó. Si quiere participar dentro de la clase, lo puede hacer. Walter. Buenas tardes, profesor. Dale, mano. El software es un conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten que una computadora funcione correctamente y realice diferentes tareas. A diferencia del hardware, que son las partes físicas como el teclado, el monitor o la memoria. El software es la parte lógica e intratable. Es decir, no se puede tocar, pero sí ver y usar a través de la pantalla. Ya, profe. Muy bien. Ok, vamos a hablar un poco entonces sobre lo que es el hardware. De ahí, los componentes lógicos del computador. Antes de hablar lo que es el componente lógico del computador, vamos a hablar, físico del computador, perdón, vamos a hablar sobre lo que es un computador. ¿Qué es un computador? Una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. Una computadora es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. Datos es lo que introducimos en el computador a través del teclado. ¿Ok? Información viene siendo lo terminado de todo. Bien. A eso le llamamos datos. Disculpe, profesor. Dígame. Profesor, ¿me puede decir en qué parte vamos? Es que me tuve que ir por un momento. Ya iniciamos la clase, hombre. Sí, yo sé. Le estoy preguntando por qué parte vamos del tema. No, la primera diapositiva. Ok, gracias. Sí. Ok. Vimos que una computadora es una máquina electrónica que procesa datos para convertirla en información útil. Ahora bien, para que suceda estas dos cosas, tienen que suceder dos elementos. Número uno, el medio de entrada, que es a través de los datos, y el medio de salida, que es a través de la información. ¿Se entendió esta parte de la diapositiva? Levanta el dedito si se entendió. Perfecto. Seguimos. Profe, no se está escuchando bien, parece que la señal por la lluvia no se está entendiendo bien, no se escucha casi nada. Ah, ok. Pero como quiere esta clase... Sí, pero como quiere esta clase se está grabando y yo siempre envío la grabación por el grupo de WhatsApp para que, por si acaso, la vean también. Para que exista un computador debe existir dos elementos, ¿verdad? Esto es como el cuerpo y el espíritu, ¿verdad? El espíritu no puede ir separado del cuerpo y el cuerpo separado del espíritu. Si se separa el espíritu, entonces el cuerpo no tendría vida. Bien, es lo mismo que pasa con el computador. Para que exista un computador debe existir dos elementos, que es el hardware, ¿verdad? Que es la parte física del computador, ¿ok? La parte física que podemos ver y podemos tocar. Y tenemos la parte lógica e intangible del computador, que podemos ver, pero no podemos tocar, ¿ok? Intangible. Podemos ver, pero no podemos tocar. Ninguna de estos dos elementos pueden ir separados en un computador. Pasé a la diapositiva. Los elementos que conforman el hardware vienen siendo los siguientes, ¿verdad? Como el procesador, el escáner, impresora, monitor, teclado, mouse, CPU, disco duro, memoria y un sinnúmero de elementos, ¿verdad? Y estos se componen en dos componentes, en dos vertientes. Número uno, lo que es el externo y el hardware interno. Hardware externo y hardware interno. Se divide en dos partes. Y lo vamos a ver cada una de ellas. Pasé la diapositiva. A pesar de todos, el hardware se clasifica en dispositivos de entrada, ¿verdad? Que son aquellos que permiten
da la entrada de los datos a través del teclado o otro dispositivo de entrada. Tenemos los dispositivos de salida, ¿ok? Son aquellos dispositivos que permiten dar la entrada a los datos, o salida, perdón, a la información a través de un dispositivo de salida. Tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Son aquellos dispositivos que permiten, ¿verdad?, dar entrada a través de los datos y salida a través de la información. Y tenemos los dispositivos de almacenamiento. Son aquellos, ¿verdad?, que permiten almacenar la información a través del dispositivo. En estos se dividen en dos, que es dispositivo de almacenamiento interno y dispositivo de almacenamiento externo. ¿Se entendió esta parte de los diferentes, de cómo se clasifican los diferentes dispositivos del computador? Perfecto. Pasé la diapositiva. Levantándome la manito, vamos a ver, ¿quién me puede leer esta diapositiva? Merlin Cueva, levantó la mano primero. Merlin, te escucho. El teclado es el medio más común para ingresar los datos. Funciona mediante una serie de teclas que contienen todas las letras del alfabeto, los números, signos y los diferentes signos de puntuación por medio de los cuales se escribe la información. Exacto. O sea, que el teclado, ¿verdad?, es el medio de entrada principal del computador. Ojo con eso, ¿ok? Dispositivo principal de entrada de un computador es el teclado. Bien. Tenemos también lo que es por igual el mouse, ¿verdad? El mouse es un dispositivo de entrada, pero un dispositivo de entrada secundario. ¿Por qué? Porque si tú sabes combinaciones de teclas en el teclado, a veces se te hace un poquito, ¿verdad?, difícil utilizar lo que es el mouse. Pero el dispositivo principal de entrada del computador le llamamos teclado. Pasé la diapositiva. Tenemos otro dispositivo de entrada. ¿Quién puede leer esta diapositiva, por favor? Mady Reyes, levantó la mano primero. El micrófono es un dispositivo de entrada que convierte señales acústicas en señales electrónicas, las cuales son usadas por las tarjetas de sonido de la computadora para amplificarlas o grabarlas. Exactamente. Uno de los dispositivos también de entrada del computador viene siendo el micrófono. Pero fíjense en la segunda imagen. La segunda imagen tenemos unos audífonos, ¿verdad? ¿Quién me puede decir a qué categoría representa ese dispositivo? ¿De qué es? ¿De qué es ese dispositivo? ¿Cómo puede ser ese dispositivo, el micrófono, el audífono, acá? ¿Cómo es la pregunta, maestro? Fíjense que el micrófono, ¿verdad?, es un dispositivo de entrada, ¿verdad? Pero aquí está en la segunda imagen, ahí vemos unos audífonos. ¿Qué representa ese audífono? Representa un dispositivo ¿cómo? ¿De qué? De salida, maestro. De entrada y de salida. ¿Por qué? Porque también tiene un micrófono. A través del micrófono entra la información y a través de la bocina sale ¿qué? La información. Perfecto. Tenemos otro dispositivo llamado Jenkins o JT, como usted quiera llamarle. Ese dispositivo es un dispositivo también de entrada. Se utiliza para videojuegos, bien, para mover el carrito, mover el muñequito, ¿verdad?, a través de una consola de juegos. O sea, es un dispositivo únicamente de entrada. Pasé la diapositiva. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Levantándome la mano. Ginny Gómez. El monitor o pantalla es el medio de salida de información más común. Su aspecto es muy parecido a un televisor
convencional. La pantalla es un reflejo de la memoria del computador, por lo que nos muestra todo lo que sucede ella. Exactamente. Fíjense en esto, el dispositivo principal de salida de un computador es el monitor. ¿Y qué debo decir por qué representa el monitor un dispositivo de salida principal? ¿Por qué representa el monitor el dispositivo de salida principal de una computadora? ¿Por qué razón? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el monitor? Disculpe, profesor, no lo que te preguntó. ¿Por qué el monitor es un dispositivo de salida principal del computador? Oh, es porque el monitor muestra toda la información del CPU, del software. Exactamente. Representa el dispositivo principal de salida porque el monitor, ¿verdad? Sin el monitor no podemos ver nada de lo que estamos haciendo dentro de la CPU. ¿Ok? En la CPU. Entonces, por eso es representado el dispositivo de salida principal del computador. Muy bien. Tenemos también lo que es la impresora. Las impresoras, ¿verdad? Son dispositivos de salida. Pero en esta imagen, si ustedes se fijan, es un dispositivo de entrada y de salida. Es porque es una impresora multifuncional. De entrada, a través del escáner, ¿verdad? Que tú puedes escanear y también puedes sacar copia. Y de salida porque puede imprimir a través de ella. Pasé a la diapositiva. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Victoria Díaz. Vamos a ver, Victoria. A través de una red. Podríamos resumirlos como desconfiador. Su uso es muy común en la actualidad debido a la era del Internet. Los hay internos en la CPU y los externos, siendo en el interno una tarjeta de interfaz. Exactamente. Significa esto, ¿verdad? Que el módem de Internet, ¿verdad? Representa un dispositivo de entrada y de salida. De entrada a través de Internet, ¿verdad? Y salida a través de cable o Wi-Fi, ¿ok? O Wi-Fi, como te quieran llamarle, ¿verdad? O sea, puede salir de dos maneras. Puede salir a través de cable, ¿verdad? A través de alambre. Y puede salir a través de Wi-Fi, ¿verdad? Que es donde se conecta nuestro dispositivo de teléfono, laptops y así sucesivamente. Y por eso el módem es considerado un dispositivo de salida, de entrada y de salida. Entra el internet y también sale a través de cable o Wi-Fi. Vamos a hablar sobre las unidades, ¿verdad? De almacenamiento. Entre las unidades de almacenamiento tenemos la memoria USB o pendrive, como ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Que vienen siendo unidades de almacenamiento externo, ¿ok? Tenemos las unidades de DVD, que son unidades, ¿verdad? De almacenamiento también interno, que es donde te permite almacenar la información temporalmente hasta que la deposita en el CD o DVD. Tenemos la unidad magnética, ¿verdad? Son aquellas que permiten grabar información a través de ondas o a través de un dispositivo magnético. Tenemos las unidades de CD, bien, que son aquellas, ¿verdad?, que te permiten almacenar información a través de un CD. Y hay DVD y hay CD. Tenemos las unidades, ¿verdad?, de disco duro, ¿ok? Son aquellas que pueden haber de dos maneras. Por ejemplo, está interna y externa, ¿ok? La interna son las que traen el dispositivo dentro, ¿ok? Y la externa son las que le insertamos al dispositivo
¿verdad? Fuera del dispositivo. Existen los dispositivos de cámara digital. Estos, ¿verdad? Antes, algunas cámaras, ¿verdad? No traían almacenamiento interno. Había que insertarle una memoria micro CD para que pudiera guardar la información. Hoy en día, ¿verdad? Existen cámaras digitales más modernas donde te permite, ¿verdad? Guardar información de manera interna, y si le quiere poner también una micro CD para expandir, ¿verdad? El almacenamiento, lo puede también hacer. Tenemos las unidades de disquete, ¿verdad? Que son estas que están acá arriba, las que son negras acá, que son cuadradas acá arriba, en la imagen de arriba. Esta, ¿verdad? Te permite almacenar información y no tienen tanto almacenamiento como la memoria USB o como los micro CD y otras unidades de almacenamiento externo. Y tenemos las unidades de cinta. ¿Quién puede decir? ¿Quién sabe cuál es esa unidad de almacenamiento de cinta óptica? ¿Cuál viene siendo esa? Es esa unidad de almacenamiento, ¿verdad? De cinta óptica. ¿Cuál es esa que representa? Vamos a ver. Se utilizó antes. Esas se utilizaron antes. Vamos a ver si se acuerdan. ¿En serio? ¿No saben? ¿No se acuerdan? Esas vienen siendo, por ejemplo, los cassettes, ¿verdad? Que tú le introducías a la radio, ¿verdad? Para escuchar música. Ese cassette, ¿verdad? Que tú le metías en la casetera y te permitía escuchar música y grabar canciones, ¿verdad? Y existen también las que son de los VHS, ¿verdad? Que fueron sustituidos por los DVD. Bien, los VHS eran cintas grandes que tú permitías ver películas, hasta que fueron sustituidas por los DVD en aquel tiempo. Vamos a hablar sobre, pasar la diapositiva, vamos a hablar sobre el hardware externo. ¿Quién puede leer esta diapositiva? Lorena Delgado levantó la mano primero. Sí. La torre debido a ese interior a la torre se conecta de información. Entre los elementos internos de la torre encontramos los siguientes. Ok, antes de entrar a lo siguiente, ¿verdad? Fíjense acá, a esa torre, ¿verdad? Se le llama CPU, Unidad Central de Procesamiento, con sus siglas en inglés. Claro, CPU, con sus siglas en inglés, Unidad Central de Procesamiento. Cuando esa torre que ustedes ven ahí está lleno, se le llama CPU. Cuando tiene el disco duro, tiene la placa base, procesador, todo, ¿verdad? Cuando está vacío, entonces se le llama cajón, se le llama key, esqueleto, como ustedes decidan, ¿verdad? Pero cuando está lleno, eso ahí se le llama CPU, Unidad Central de Procesamiento. Seguimos. Fíjense acá con esta imagen, ¿verdad? Esta imagen, acá tenemos lo que es el monitor, tenemos acá lo que es la CPU, el teclado, el ratón o mouse, como te quieran llamarle, tenemos la bocina y tenemos la impresora en esta imagen. Estas son las partes, ¿verdad?, de una computadora. Hablamos sobre la placa madre o motherboard, como te quieran llamarle. ¿Quién puede leer esta diapositiva, por favor? Primer Félix levantó la mano. La tarjeta principal o motherboard es la tarjeta donde todos los circuitos electrónicos
el microprocesador, las memorias, los chips de control y las ranuras o slot donde se inserta la otra tarjeta de interfaz. Exactamente. Fíjense en esto, que esta tarjeta, ¿verdad? Es lo que es un chip impreso. Bien, esta tarjeta lo que hace es que, podemos decir en cierto sentido, distribuye los diferentes voltajes a los periféricos que se conectan a ella, ¿ok? A los dispositivos que se conectan a ella. Por eso le llamamos placa madre, placa base, placa principal o motherboard, ¿ok? Y al conectarse todos los periféricos a ella, entonces es por esa razón que le llamamos placa madre, porque todo desciende de ahí, ¿ok? Y esta placa madre entonces lo que distribuye los diferentes voltajes a los periféricos que se conectan a ellas, como al teclado, al mouse, a las bocinas, al micrófono, a un sinnúmero de elementos que se conectan directamente a la placa base, como igualmente al procesador. Pasé a la diapositiva. Aquí podemos ver esta imagen, ¿verdad? Cómo van conectados cada uno de los periféricos. Bien, podemos ver acá lo que es el procesador, ¿verdad? Podemos aquí ver la parte de abajo, podemos ver lo que es la fuente de poder o power supply, que es la que divide, ¿verdad? En 110 o 220 el voltaje a 5 voltios, 12 voltios, 3 voltios y así sucesivamente. Tenemos acá lo que es el monitor, tenemos el disco duro, el CD-ROM o DVD-ROM y un sinnúmero de elementos que van conectados directamente a la placa base o motherboard, como ustedes quieran llamarle. Pasé a la diapositiva. Hablamos del procesador. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva para no hablar solo? Yesenia Pujol levantó la mano primero. Es el cerebro electrónico del PC, se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas y de controlar todo el funcionamiento de la máquina. Exacto. Esa pequeña placa que ustedes ven ahí en la imagen, ¿verdad? Es el cerebro del computador, ¿ok? Es lo que se encarga de realizar todas las operaciones matemáticas del computador. Bien, esto lo que hace es que procesa toda la información, ¿verdad? Para que así el usuario pueda trabajar con ella, ¿ok? Por ejemplo, ustedes ven todas esas patitas de la imagen de abajo, todas esas patitas, ¿verdad? Se sobrecalientan. Y si ustedes se fijan en la imagen anterior, vamos a pasar la imagen anterior, acá, si ustedes se fijan, acá dice microprocesador y ahí dice microprocesador y cooler, ¿verdad? Está escrito en verde. Ese es el microprocesador. El cooler es lo que permite sacar el caliente del procesador. Esto evita de que el procesador se sobrecaliente, ¿verdad? Y se queme. Bien, y si se quema el procesador, hay problema, porque el procesador cuesta mucho, ¿verdad? Porque es lo que procesa los grandes volúmenes, ¿verdad? De información dentro del computador. Y por esa razón debemos cuidar esa plaquita, ¿verdad? De la computadora, llamada procesador. Si se quemó, por ejemplo, el ventilador, se reemplaza, ¿verdad? Y vuelve, se coloca otro para que refrigere, ¿verdad? Lo que es, pueda refrigerar lo que es el procesador. Seguimos. Hablamos sobre la memoria RAM. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta diapositiva para darle participación? Levantándome la manito. Pamela Taveras. Hardware internos. La memoria es el primer lugar donde se almacena la información. Todos los computadores tienen varios tipos de memoria, pero las dos clases más utilizadas y conocidas son la memoria RAM. En la memoria del trabajo, en ella se almacena temporalmente los datos que se están procesando el sistema operativo y el programa que estén en ejecución. Exactamente.
La memoria RAM, ¿verdad? Guarda información, pero te guarda información temporalmente. Por eso le llamamos memoria volátil. Porque mientras el computador está encendido, él te almacena la información, ¿verdad? Mientras el computador está encendido. Si apagó el computador, se borra todo de esa memoria, queda en blanco. ¿Ok? Almacena información, pero temporalmente. Bien, no almacena información permanentemente, temporalmente. Mientras el computador está encendido. Se apagó el computador, se borra la información dentro de esa memoria. ¿Se entendió esa parte? Dígame a ver si se entendió. Levantándome la manito, por favor. Perfecto. Seguimos entonces. Hablamos de la memoria ROM. ¿Quién quiere leer esta diapositiva? Dilacy Encarnación levantó la mano. La memoria es una memoria de solo lectura. Su contenido es permanente o fijo y no se puede borrar. En ella se guarda una serie de rutinas y programas que el computador necesita para poder realizar el proceso de arranque o inicialización. Exactamente. Esta memoria, ¿verdad? Llamada la memoria ROM, es una memoria de solo lectura, ¿ok? Esta memoria no se borra nada de esta memoria, o sea, esta información es permanente. Aunque formateemos el dispositivo, de ahí no se borra absolutamente nada. Esto es lo que permite, ¿verdad? Que los demás programas se ejecuten, tanto el sistema operativo como los demás programas que se encuentran en el computador, y esta memoria permite, ¿verdad? El arranque, la reinicialización del computador, ¿ok? Para que el computador se realice, ¿verdad? O reinicie automáticamente por medio del encendido. Es importante porque sin esta memoria el computador no puede iniciarse, ¿ok? Porque esto tiene guardado, ¿verdad? Caracteres que permiten que el computador se reinicie o inicie automáticamente cuando prendamos el computador. Excúseme por la cagadera. Hablamos del disco duro. Vamos a ver, ¿quién puede leer esta parte del disco duro? Emmanuel Lebrón levantó la mano primero. El disco duro es el principal medio de almacenamiento permanente que procesa de la información que se maneja en la memoria RAM. Es una pequeña caja de metal que está fijada dentro de la CPU. Exactamente. El disco duro, ¿verdad? Es un dispositivo de almacenamiento interno y de almacenamiento permanente. ¿Ok? Todas las operaciones que hacemos en el computador se guarda en ese lugar, en el disco duro. Si ustedes se fijan en la imagen de abajo, ustedes pueden ver un bracito que se está moviendo. ¿Ok? A pesar de que ustedes no ven el plato que se está moviendo, pero sí el plato también está girando. Ese bracito que está ahí se encarga de guardar la información dentro de ese plato. ¿Ok? Ese brazo guarda la información y también saca la información o la lectura de información de ese plato. ¿Ok? En ese plato que ustedes ven ahí se guarda la información y podemos sacar información de ella. Es importante porque sin él no podemos guardar ninguna información en el computador. Ni siquiera podemos instalar un sistema operativo, no podemos instalar el programa, no podemos hacer nada en el computador si no tenemos un disco duro instalado en el dispositivo. ¿Se entendió esa parte? Perfecto. Hasta aquí vamos a dejar lo que es la diapositiva. Algo importante y es que veo acá que en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Ya hay dos grupos
para a disposición. Es bueno que cuando terminemos la clase, ¿verdad? Se pongan de acuerdo en el grupo de WhatsApp y formen su grupo de exposición. Ya desde ya, al primer grupo que formó su grupo de exposición, que es el grupo de buscarlo, en un momento. El primer grupo que se formó fue el grupo de Catherine Terrero, Eliani Céspedes, Lorena Delgado y Carol Rodríguez. ¿Ok? Ese grupo va a tener su primera exposición la próxima semana. Y el tema que van a exponer va a ser el software. ¿Están aquí? ¿Son integrantes de ese grupo en la clase? ¿Se encuentran estas personas, estos estudiantes? Catherine Terrero, Elaidi Céspedes, Lorena Delgado y Carol Rodríguez. ¿Se encuentran? Dígame si se entendió, si ese grupo para exponer la próxima semana. Alfred. Profesor, es que para decirle que no tiene un grupo. Tiene que anunciar en el grupo de WhatsApp quiénes están formando grupo y quiénes no están en grupo para formar un grupo de WhatsApp y enviarlo así como lo enviaron los demás. Está bien, muchas gracias. Perfecto. Pues a ese grupo le toca exponer la próxima semana. Catherine Terrero, Laidi Céspedes, Lorena Delgado y Carol Rodríguez le toca exponer la próxima semana el software. ¿Ok? Como quiera lo voy a anunciar por el grupo de WhatsApp. Y recuerden formar su grupo por el grupo de WhatsApp. Decir quiénes están en grupo y forman su grupo y listo. Los que entraron un poquito tarde, que no están presentes, vamos a ver, levantándome la manito para ponerle presente. Profe, yo, Mirkeli Celi. Levántame la manito, Mirkeli, acá para ponerle presente. Vamos a ver. Silvia Brito. Vamos a ver. Silvia Brito. Está presente ya Silvia Brito. Vamos a ver. Victoria Díaz. Victoria, creo que Rodríguez, Victoria, tu apellido. No, Florentino Díaz. Florentino. Profe, yo le quiero hacer una pregunta. Sí, dígame. Yo estoy en el grupo de los lunes y usted me está mencionando, me dijeron que me está mencionando en de los jueves. No, lo que pasa fue que estoy dividiendo, ¿verdad? Para saber quiénes están los jueves y quiénes están los lunes. Por eso estoy mencionando. Para cuando pase lista los lunes, entonces saber quiénes están en los lunes. Yo soy Francesca Rosso, yo estoy en el grupo de los lunes. No, tranquila, no pasa nada. Nos vemos el lunes. Está bien, gracias. Perfecto. Nerolisa Obando. Francisca Enrolisa, profe. Sí. Listo, Nerolisa está presente. Gabriela Santana. Listo, Gabriela, está presente. Milkeli Félix. Listo, Milkeli, está presente. Y Wilfrid Céspedes. Gracias. Sí. Listo, Wilfrid, está presente. Bien, mi gente, entonces, recuerden, entonces, ese grupo le toca exponer, todos tienen que investigar también el tema sobre el software, como quiera lo voy a anunciar al grupo de WhatsApp,
Déjame ver. Profe, no me ha puesto presente. Dileisi Encarnación. Sí. Listo, Dileisi. Maydi. Gracias. Profe, una pregunta, ¿por dónde se le van a enviar las tareas? Las tareas ya están puestas, las voy a poner ahora, va a ser por Moodle. Tienen que tratar de entrar a la plataforma Moodle. Yo creo que ya yo le envié los usuarios de los que están dentro de la plataforma Moodle. Si hay alguno que no pueden entrar a la plataforma Moodle, entonces es bueno que vaya a la oficina virtual donde Pepelo o David para que lo agregue al grupo de los jueves. ¿Entendieron? ¿Se entendió, Maydi? Perfecto. Sí. ¿Tienen otra pregunta? Maestro, una pregunta. Sí. ¿Usted me envió ya el link para uno entrar a la aplicación de Google? ¿De Moodle? Sí, usted mandó el link ya. Sí, lo voy a reenviar nuevamente. Ok. Voy a dejar también en Moodle, voy a dejar un foro para que lo hagan, lo realicen. Ese foro no tiene que ver con, no tiene que ser, por ejemplo, ni en Word ni nada por el estilo. Simplemente van a tener, por ejemplo, un pequeño video, ven el video, hacen un resumen del video, ¿verdad? Y debajo hay un pequeño cuadro, lo escriben su resumen ahí y lo envían. ¿Se entendió? Dígame si se entendió. Perfecto. Pues nada, mi gente, entonces, ¿tienen más preguntas? Si no tienen más preguntas, terminamos hasta acá.